Buenas noches. Tenemos a Mauricio por acá, Robin, las personas que se están uniendo a esta hora, a este echando rulo. Muy bien, Mauricio, ya te acepto porque quiero esperar un poquito eh, que la gente se vaya uniendo para conectarnos contigo a propósito de este tema tan apasionante que tiene que ver con la... Hola, Nicolás, hola Mane, ¿cómo estás? Juan, que tiene que ver con el régimen talibán de nuevo en Afganistán. Desde este domingo, el domingo pasado los talibanes se tomaron el poder y pues hay mucha zozobra, incertidumbre. Ustedes vieron imágenes muy fuertes de personas subiéndose a aviones, personas que están asustadas, que no saben qué va a pasar. Y por eso quisimos invitar a un experto, un internacionalista, Mauricio Jaramillo, profesor titular de la Universidad del Rosario en Bogotá, con el objetivo de que nos explique, así como nos gusta, con plastilina, este tema, las implicaciones que puede tener en la geopolítica, qué implicaciones tiene el hecho de que Estados Unidos haya retirado sus tropas, qué va a pasar, por ejemplo, con las mujeres, que es un tema que también está en el ojo del huracán. ¿Qué va a pasar con la población más vulnerable y demás? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con todas? Hola Andrés, ¿cómo estás? Entonces, vamos a unirnos en este momento con Mauricio para echar rulo, como todas las semanas, sobre estos temas que nos gustan tanto. Aquí está. Cuéntenme cómo estamos de audio, cómo estamos de imagen, si hay algún tema. Yo tengo un cachumbo por acá parado, pero ya. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Hola Alina y hola a todas y a todos los que están presentes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la gentil invitación. Gracias por estar aquí en Echando Rulo, conversando un poco y ayudándonos a entender un poco lo que está pasando en Afganistán. Vimos hoy una nueva entrada de tu blog en el tiempo, pero pues chévere que estés aquí, nos encanta y quisiéramos comenzar a ir al grano, que nos contaras un poco y nos contextualizaras sobre el impacto y qué significa que los talibanes hayan regresado al poder en Afganistán. ¿Qué implicaciones tiene esto? Y arranquemos a echarlo. Listo, de una. ¿Me estás escuchando bien ahí? Sí, Oh, perfectamente. súper. Bueno, yo creo que hay como tres implicaciones en términos generales como básicas. Eh, Esto significa el retorno de Afganistán a una época oscura a mediados de los 90, en la que básicamente pues se dio una suerte A de mí se me estado están improvisado. recortando. A mí solamente se me Ah, están recortando, pero no sé si los demás o solo soy yo. Nos confirman, por favor, cómo se está escuchando. Si quieres, sigue hablando y vamos viendo si hay que corregir algo en ahí el sonido. vamos viendo, ahí vamos viendo, tú me vas diciendo. Bueno, lo primero que decía significa un retorno a un régimen cerrado en el que se violaron sistemáticamente los derechos humanos, especialmente de las mujeres, de la minoría chiita. Ahorita podemos hablar de las diferencias entre las dos grandes familias del Islam chiita. En segundo lugar, significa el fracaso del proyecto de Estados Unidos para democratizar la región de Oriente Medio y Asia Central, una de las dos regiones que Estados Unidos quería como supuestamente democratizar, y esto pues obviamente significa el absoluto fracaso. Y en tercer lugar significa el dilema para la comunidad internacional, y tal vez esto es lo más complejo de qué hacer. Uh -huh. Si ser pragmáticos y reconocer a los talibanes y empezar a negociar con ellos, o si ser muy férreos en la defensa de los derechos humanos. Entonces, pues muy grosso modo significa un retorno al pasado, el fracaso de una estrategia y un dilema muy grande para la comunidad internacional que creo yo no sabe muy bien qué hacer, y obviamente creo que nadie estaba
suficientemente preparado para una coyuntura de estas dimensiones. Mauricio, antes de entrar en materia y que nos expliques un poco quiénes son los talibanes, el origen y demás, eh, ¿tú crees que este discurso de moderación que han dado digamos, el régimen talibán sí es cierto o es un saludo a la bandera? O quizá cuando los focos, el foco de atención no esté allá, va a volver ese régimen que algunos califican como régimen de terror. ¿Qué opinas tú? Eh, o sea, a ver, me alejo un poco del extremo de quienes consideran que no se les puede creer absolutamente nada y que no han cambiado, porque ha pasado mucho tiempo. Eh, una cosa eran los talibanes que lucharon contra los soviéticos, que montaron ese proyecto de Estado improvisado y estaban absolutamente aislados. Es decir, entre el 96 y el 2001 a nadie le interesaba lo que pasara en Afganistán. Obviamente ellos gozaban de una impunidad que hoy no tienen. Ahora, tampoco creo que uno pueda pensar en que efectivamente va a haber un discurso de unidad nacional y generosidad frente a las mujeres, que creo yo que va a primar. Va a primar hasta cierto punto el pragmatismo para reconocer que tienen que cambiar algunas prácticas. Yo lo que creo es que hay diferentes escenarios y para mí uno de los escenarios deseables es que Afganistán, y esto lo quisiera como decir con muchos matices, vire un poco a convertirse como en una suerte de Irán, es decir, un régimen en el que existe la Sharia, es decir, no hay separación entre lo político y lo religioso, pero, aún así, siendo un régimen con Sharia, siendo un régimen o un Estado religioso, las mujeres tienen participación y paulatinamente van a ir siendo una fuerza política, como ocurre hoy en Irán, perdón, las mujeres no están en pie de igualdad frente a los hombres, hay que reconocerlo, pero hoy, por ejemplo, las mujeres pueden estar en jean, las mujeres pueden participar políticamente, las mujeres han sido un actor importantísimo de la política iraní, no como desearía Occidente y las democracias liberales. Yo pienso que algo así pueden estar proponiendo los talibán, pero pensar, por ejemplo, que los talibanes van a administrar Afganistán como lo hicieron en la segunda mitad de los 90, yo pienso que es inviable, no van a poder porque tienen hoy toda la lupa de la comunidad internacional y tienen una responsabilidad inédita que nunca habían tenido y esa responsabilidad conlleva, creo yo, a una moderación que obviamente hay que entenderla en las márgenes del movimiento talibán. Es para ellos moderado, pero para nosotros los occidentales es una cosa absolutamente salida de todo. Perdón, me dicen que el sonido está como regular, me confirman por favor si se está escuchando bien. Es que Andinauta dijo eso, no sé si otras personas tienen problemas con el sonido. El silencio parece que indica que todo está bien. No sé, de pronto solo fue una persona. Eh, Mauricio, pero entonces hablemos un poco dice, uy, están saludando desde Siachoque, Boyacá, qué chévere. Luis Cadavid dice que se escucha perfecto, Pauli Díaz dice que está bien. Entonces, Andinauta, tal vez la ubicación de tu equipo pueda ayudar a que escuches mejor. Mauricio, hablemos un poco del origen de los talibanes, quiénes son, un poco echemos rulo sobre esos orígenes, sobre ellos. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que, a ver, a finales de los 70 Afganistán estaba viviendo como una suerte de primavera comunista. Había un partido que era el Partido Popular Democrático Afgano. Uh -huh. El partido se tomó el poder y puso en marcha una revolución, si se quiere, de corte comunista. Lo que hizo Estados Unidos en ese momento fue apoyar a la resistencia musulmana para luchar en contra de los comunistas y de allí surgió este movimiento que es de los talib en árabe, estudiantes, es decir, de los estudiantes del Corán, unos estudiantes que nacieron para repeler un poco la intervención soviética, es decir, el apoyo que le dio la Unión Soviética al Partido Comunista Afgano para reducirlo un poco a eso. Y a partir de allí lanzaron algo que es muy similar a lo de ahora, una suerte de guerra de independencia. En ese momento contra los soviéticos y pues contaron con el apoyo de Occidente que veía en ese momento en los mujahidines, estos guerreros de la jihad,
y en los talibanes, pues una oportunidad para expulsar a los soviéticos de un territorio que preocupara en Asia Central quedara en manos de los soviéticos. Entonces allí digamos que los talibanes lograron tal vez su primera conquista militar importante, que fue expulsar a los soviéticos. Hay una, yo que aquí de pronto hay gente que lo sabe, y bueno, igual lo voy a explicar, hay una absoluta incompatibilidad entre el Islam y el comunismo. El comunismo es ateo, sobre todo el marxista de la Unión Soviética. Entonces, obviamente, para los talibanes fue perfecto el discurso anticomunista, que además en ese momento las imágenes de esa suerte de revolución comunista que hubo en Afganistán, pues Mm. aparecen mujeres sin el velo, mujeres trabajando en las universidades. Entonces era incompatible un poco con el discurso literal de los talibanes nacientes en ese momento. Entonces se tomaron el poder y pudieron gobernar entre el 96 y el 2001. El 2001 creo que ya sabemos, Lo grosso que modo. pasó, digamos, el mundo en general como que vino a saber de los talibanes por los sucesos del 11 de septiembre. Sí, aunque allí hay, Alina, hay que aclarar una cosa pequeña. Ujú. Los talibanes no fueron los que lanzaron el ataque del 11 de septiembre. A veces se plantea en los medios eso. A los talibanes se les acusó de proteger a quienes cometieron los atentados. Es decir, Ok. la de George Bush fue el régimen del Mullah Omar, que era como el líder fundacional natural de los talibanes. Lo vamos a castigar no porque él haya sido el perpetrador, digámoslo así, sino porque él ha dado refugio a estas células de Al Qaeda y concretamente a Osama Bin Laden. Entonces, en realidad, el ataque no lo lanzó nunca Afganistán. Es decir, si el Estado que le hubiera dado refugio a Osama Bin Laden hubiese sido Sudán, donde Osama Bin Laden había estado, muy seguramente Estados Unidos hubiese intervenido en Sudán. Entonces, en realidad, lo triste, Alina, de todo este cuento es que, pues en realidad a Estados Unidos y Occidente nunca les interesó el tema, por lo menos hasta el 2001, de los derechos humanos en Afganistán. En realidad, allí Ya intervino cuando los tocó a ellos directamente. exactamente, y lo hicieron para castigar a los talibán por haber protegido a Osama Bin Laden. Ahora sí me parece que hay una preocupación, hay una inquietud por los derechos humanos, pero en ese momento en realidad nunca se intervino en Afganistán ni por los derechos de las mujeres, ni por los derechos de las minorías, ni por implantar un Estado. Se hizo básicamente para castigar al régimen del Mullah Omar por haber, insisto, apoyado a Osama Bin Laden en el ataque de las Torres Gemelas. Eso es como grosso modo el cambio de mejores amigos en la década de los 70, 80 y 90 a enemigos acérrimos a partir del 2001. Hace 20 años. Sí. Exactamente. Y ahora esta subida al poder otra vez del régimen talibán, ¿por qué se produce? ¿Qué pasó estaba escribiendo por acá Andrés, en la práctica este es un nuevo pulso que le gana Rusia a Estados Unidos? ¿Es estratégico este país? ¿Qué lo hace atractivo para esas dos potencias? Muy Buena buena pregunta. pregunta. Buena pregunta y gracias Andrés. Eh, yo no creo que Rusia le haya ganado, o sea, estoy hablando hasta hoy, 18 de agosto. No sé qué pasa mañana, 19 de agosto, porque todo cambia muy rápido. El pulso no lo ha ganado nadie en este momento. Lo que ha ocurrido es una reconformación de fuerzas en Afganistán y hay que esperar la reacción de Rusia, de China, de Estados Unidos, de Uzbekistán, de Tayikistán, de Irán, por De ejemplo, Irán, que está al lado. Ujú. de Irán, que es ahorita si quieren hablamos, es un actor muy importante, pero yo pienso que todavía es muy prematuro para pensar que Rusia le ganó el pulso. Lo que podemos saber es que Rusia ya tiene una decisión y es que está dispuesto a reconocer y a negociar con los talibanes. Pero hoy los talibanes necesitan mucho más de Occidente y de Estados Unidos. Eso tampoco se ha dicho mucho, en los medios se ha criticado mucho a China y a Rusia por haberse apresurado a reconocer a los talibanes, pero en realidad lo que hicieron China y Rusia fue decir, vemos con buenos ojos que los talibanes quieran negociar, vemos con buenos ojos que hablen de pluralismo, de unidad nacional, y obviamente Estados Unidos está un poco a la espera. Entonces Rusia, si quiere Andrés, le gana el pulso porque tomó una decisión. Estados Unidos tiene muchas más responsabilidades. Acuérdate Andrés, que quien lanzó la guerra fue Estados Unidos, Rusia no. Entonces también hay que tener en cuenta que la responsabilidad de Rusia en Afganistán es menor. Entonces hay que cuando se compara la influencia de uno y otro, hay que hacerlo en función de lo que históricamente representan. Y obviamente desde 2001 la historia de Afganistán está mucho más atada a Estados Unidos que a Rusia. Y complemento la respuesta Andrés diciendo que hay litio, hay oro, hay en general minerales, hay gas, hay Hay petróleo, oro.
Hay opio, ¿no? También. Y hay opio, obviamente. Afganistán es un país clave en el mercado mundial de heroína. Entonces, obviamente, en esta zona de Asia Central, Afganistán, Andrés, que me preguntabas, es importante por la economía, por los recursos y obviamente los chinos están detrás de eso. Y en segundo lugar, no se te olvide, porque es una zona clave para el terrorismo. Estados Unidos, se puede decir, logró el objetivo de contener el terrorismo en esta parte del mundo. Eso sí lo consiguieron los gringos con la intervención del 2001, que es, a mi juicio, el objetivo menos loable, el objetivo que menos necesitamos como humanidad, pero paradójicamente fue el objetivo que aparentemente estuvo más cerca de lograr Estados Unidos en estos 20 años de guerra. Pregunta Juan Infante, ¿cuál debería ser el papel que debería asumir la ONU en este momento? Sí, yo no sé si Juan sea un homónimo de un estudiante que estuve hace poco de jurisprudencia en el Rosario, pero si es ese Juan Infante, le mando un gran abrazo, y si no es, pues también También. Si no es, también. también con la misma. Juan, yo creo que el papel de la ONU es importante en dos dimensiones. Eh, lo primero es para que haya transparencia en la negociación que ahora empieza en este momento, es decir, entre las diferentes facciones de la población afgana. Si es cierto que los talibanes van a negociar un gran proceso de unidad nacional, me parece que quien puede verificar eso, quien tiene todo el recorrido, quien tiene toda la credibilidad nacional e internacional, es Naciones Unidas, como ha ocurrido en otras partes del mundo, como en los Balcanes, como en Ruanda, en general en el África subsahariana, en América Latina, por ejemplo, los procesos de paz que hubo en América Central. Y en segundo lugar, me parece que en el caso eventual en el que se vuelvan a cometer violaciones sistemáticas a los derechos humanos, uno esperaría que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tome decisiones y esté presto a, si los talibanes van a negociar, si los talibanes están dispuestos a tener un discurso de apertura, de moderación, etcétera, pues obviamente yo creo que el Consejo de Seguridad tiene que apoyar. Si efectivamente se alejan de ese discurso, es indispensable que por los derechos humanos y la seguridad internacional, el Consejo de Seguridad proceda a sancionar, a emitir resoluciones, a invitar a negociar, pero tanto, insisto, el sistema de Naciones Unidas de mediador como el Consejo de Seguridad para mantener la paz, me parece que son dos dimensiones de Naciones Unidas que no deberían escapar para la situación afgana. Mauricio, pero si antes no lo hicieron, es decir, antes de lo que pasó en Estados Unidos no lo hicieron, ¿por qué habrían de hacerlo ahora? Mira, yo creo que eso tiene que ver con la forma en que se desarrolló la guerra en Afganistán. Cuando Estados Unidos lo atacó Al Qaeda, Estados Unidos decidió acudir a la OTAN para responder ese ataque. No quiso ir al Consejo de Seguridad. En ese momento no estaba seguro de que China y Rusia vetaran un plan de guerra en Afganistán. Era mucho más, si se quiere, celero, mucho más efectivo, mucho más rápido, inmediato hacerlo a través de la famosa, la OTAN tiene una cláusula, y es que el ataque contra un miembro, el artículo 5 dice, es un ataque contra el conjunto, por ende están obligados a cooperar cuando un miembro es objeto de un ataque, como lo fue Estados Unidos en el 2001. Entonces, en realidad, la ONU no ha tenido hasta ahora, no le han dado un papel importante en Afganistán. El papel hasta ahora lo ha tenido mucho más importante en la OTAN. Por eso a mí me da risa que la gente dice que la ONU fracasó en Afganistán. Pues la ONU pues, ha tenido un papel importante, pero secundario. En realidad, quien fracasa en la OTAN, quien fracasa, perdón, en Afganistán es obviamente Estados Unidos, pero en términos de institucionalismo internacional, la OTAN es la que fracasa. La ONU, digamos que no, No no, tiene veras ahí. además no tienen los recursos, digamos, no tienen la fuerza, pero porque los estados no la dejan. Ahora, por ejemplo, Alina, con el tema de los refugiados afganos, vamos a necesitar a la ONU, es indispensable. Para ese diálogo intercomunitario se va a necesitar a la ONU, y eventualmente, insisto, si los talibanes empiezan a violar sistemáticamente los derechos humanos, la ONU va a ser indispensable. Bueno, hablemos un poquito, Mauricio, si quieres, un poco del perfil de los talibanes, por qué son tan extremistas, sobre todo con el tema de las mujeres, el tema de que las mujeres no pueden salir a la calle sin un hombre.
el tema de la población LGTBI, obviamente pues también lo tienen como muy en el radar. ¿Tú cómo ves? ¿Va a haber una tregua en ese tipo de temas o tú crees que el discurso va a seguir siendo igual de fuerte contra esta población? Yo creo que respecto, a ver, respecto a las mujeres, yo Ujú. pensaría que si uno es muy optimista y son muy pragmáticos, insistiría un poco en que van a permitir ciertas conductas hasta ahora proscritas, pero que son vitales para que funcione el Estado afgano. Pongo un ejemplo que creo que hablé esta mañana contigo, Alina, y es los talibanes han anunciado a través de los medios que siguen funcionando en Afganistán, le han pedido a las mujeres enfermeras, le han pedido a las mujeres médicas, que además no son muchas, que por favor se mantengan en sus puestos de trabajo. Le han pedido a las mujeres periodistas que sigan ejerciendo ese papel. Eso, por ejemplo, en el discurso talibán de los 90 era inconcebible. Una mujer no hubiese podido trabajar en un hospital, una mujer no hubiese podido trabajar como periodista. Entonces ahí ya vemos que la misma coyuntura les impone esa flexibilización. Yo creo que va a haber una flexibilización frente a las mujeres muy tímida y paulatina, y en la medida en que Occidente suelte, es más probable que los talibanes vayan cediendo, pero insisto, aquí no va a haber una apertura total y mucho menos como creo yo lo esperan en Occidente. Respecto de la población LGTBI, yo creo que ahí sí es, Ahí no es, es, negocian nada. es muy difícil, es un tema en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam muy perseguido. La religión, sobre todo las tres religiones monoteicas, están muy atrasadas en eso. La concepción que se tiene del homosexualismo es de una desviación que se aleja de la naturaleza humana. Pelear con alguien que crea que existe naturaleza humana es muy difícil porque está partiendo de dogmas. Igual que en el tema que mencionabas de las mujeres, cuando se dice estamos protegiendo a las mujeres, es lo que están diciendo ellos. Estamos Ellos protegiendo. lo creen así, creen que esa es su manera de proteger a las mujeres. Exactamente, y la mejor manera es que las mujeres no se puede ver el cuerpo de las mujeres, no se puede ver la forma del cuerpo, por eso, insisto, pues tienen que portar esa indumentaria. Entonces, pensar un A mí se me poco está como en, congelando a ratos la cosa. Yo creo que, no sé si es mi internet. yo te veo en este momento congelada, ya, ahí ya te me ¿Me está moviste, haciendo pero te veo ya? ahorita, ¿Ya? Ahora sí. Ok. es posible que haya Eh, picos, es posible que porque estamos en hora sí, pico. yo cambié de operador, entonces no sé si eso sea la razón. Yo estaba en Claro, ahora estoy en No sé, Movistar. No, ok. no sé. Bueno, estamos en el pico, Bueno, pero yo he tenido buen internet hoy, esa es la buena noticia, yo he tenido buen internet hoy. No, ah, yo, Alina, yo soy, digamos, muy pesimista en cuanto a la población LGTBI. Todavía me parece, en países como Irán, no se negocia, en países como Siria, en países como Irak. Entonces, si en esos países que tienen un grado de mayor apertura frente a Occidente, todavía no hay grandes avances, evidentemente con los talibanes no se puede. Aquí hay que tratar de mantener y tener expectativas frente a los mínimos, pero obviamente apertura. Ahorita si quieren hablamos de lo que puede hacer la comunidad internacional, que me parece que es importante, cuáles son como los canales, pero más allá de esos canales, yo creo que acá hay que esperar un discurso de apertura dentro de unas márgenes muy, muy estrechas desafortunadamente. igual, hablemos también un poco de la burka como símbolo también que incluso no tiene que ver con el régimen talibán, o sea, es un atuendo ya que hace parte de la cultura. ¿Tú cómo la ves? ¿Las mujeres aceptan este tipo de atuendo para estar lejos de la visión, de la mirada de los hombres? ¿O cómo piensas que se ve esto hoy en día? A ver, yo no puedo, digamos, yo trato de responder esta pregunta, pero obviamente no me puedo salir de mi condición de hombre, Tal cual. entonces, claro, ahí hay un dilema de que yo no puedo hacer como ese ventriloquismo hablar por las mujeres, pero simplemente digo que hay un debate eh, entre algunos que consideran que buena parte de esas mujeres en el Islam, no solamente en Afganistán, en el Islam, En el Islam. eh, prefieren usar el velo, prefieren usar el chador, la burka, es decir, prefieren utilizar toda esta indumentaria que las tapa y lo hacen por una escogencia personal.
yo creo que te ponía el ejemplo, los musulmanes tienden a poner el paralelo con las monjas y dicen, ¿por qué Ajá. no nadie se escandaliza cuando una monja, por elección absolutamente autónoma, decide recogerse el pelo y cubrirse la cabeza? ¿Por qué no ven a esas mujeres como explotadas? Y sí, cuando van a una playa en cualquier país de Oriente Medio y ven a las mujeres cubiertas, se escandalizan. Es muy difícil saberlo. Por ejemplo, en países donde los musulmanes, creo yo, gozan de libertad, en Alemania, en Francia, en Países Bajos, se han dado problemas porque en algunos lugares las mujeres han estado totalmente tapadas y esto ha generado controversia porque les han pedido un poco que no, pues les prohíben que utilicen esto en los colegios, en el sistema escolar francés público. Las niñas y las adolescentes no pueden portar el famoso velo y muchas familias musulmanas se quejan de no poder, digamos, que se les está como coartando el derecho a profesar cierta religión. Entonces ahí nos metemos, Alina, creo yo, con un debate que sobrepasa la realidad afgana y tiene que ver con dónde está la frontera entre las imposiciones estructurales de una cultura hacia las mujeres y cuando las mujeres Ujú. deciden. Cierro la respuesta a esta pregunta recordando un poco a las mujeres en la revolución iraní, con los Kalashnikov, defendiendo la revolución iraní, diciendo estamos del lado de los ayatollah, estamos del lado de esta revolución religiosa. Yo no sé si ellas sean mayoría, no sé si eso sea representativo, pero sé que el debate está implantado y obviamente esto nos remite hasta qué punto los derechos humanos son universalmente exigibles o no. Yo pienso, mi opinión es que deberían ser exigibles al margen de la Ujú. autonomía y la diversidad de culturas. Hay un texto que estaba buscando justamente, me imagino que tú chequeaste en algún momento este relato de una médica, una ginecóloga paisa que estuvo en Afganistán. El libro se llama 300 días en Afganistán. Y ella mencionaba, es que estoy tratando de encontrar el pedacito, mencionaba que la burka incluso era atractiva para muchas mujeres porque podían ver a los hombres sin necesidad de que las juzgaran o las calificaran, incluso hablan de bromas entre las mujeres eh, que usan este atuendo, o sea, que obviamente lo que mencionas, hay un tema de elección, pero también hay un tema obviamente cultural muy arraigado ahí. Sí, a ver, yo creo que eso depende mucho del establecimiento del que se trate, porque hay países, por ejemplo, en el Líbano, que es una Ujú. democracia, yo, funciona la democracia, más no el Estado, lo cual es raro, pero eso puede ocurrir. Yo creo que las mujeres por libre elección, muchas de ellas deciden cubrirse. Es más difícil determinarlo en países donde hay Sharia o donde hay regímenes cerrados, como en el caso de Arabia Saudí, donde, insisto, pues se critica muy poco. En el caso, obviamente, del Afganistán de los talibanes, en el caso de Irán, hasta cierto punto en el caso de Sudán de Omar al-Bashir. Lo que uno ve en esos casos no es tanto una crítica porque las mujeres utilicen estas prendas, sino un poco que no haya alternativa. Ese es el problema. Digamos, no tanto que una mujer, porque un poco para responder al ejemplo de la monja, eh, esas monjas deciden serlo. O sea, esas monjas deciden taparse. Aquí el punto es cuando las mujeres están decidiendo y cuando el establecimiento simplemente no les reconoce ese derecho. Entonces ahí el problema con los talibanes, pero hay que ver cómo van a reaccionar a partir de la toma de poder. En el pasado, cuando gobernaron, pues básicamente no dejaban esa elección, pues si cerraron, por ejemplo, los cines, los museos, la música, pues esto habla de unos márgenes muy estrechos que creo yo hoy en el contexto actual que estamos viviendo, muy seguramente se van a ampliar, pero digamos, me parece que yo no conozco el texto del que tú me hablas, yo sí he oído, además he oído de gente que ha viajado, que viene, pero para mí digamos, el testimonio que más vale en este momento es la gente que conoce el Afganistán, o conoce, que es muy poca más, el Afganistán de los talibanes, que era un Afganistán absolutamente cerrado. Porque obviamente una cosa es el Afganistán de la coalición, donde se permitían, donde los talibanes pues estaban expulsados, sino que fueran volviendo lentamente, y otra muy distinta cuando eran hegemónicos. Ujú. Si quieres,
te leo ese pedacito de la burka solamente, o les leo ese pedacito como para que ustedes lo miren después. Es el texto, dice así. Una burka vale entre, bueno, 6 y $8. Las mujeres afganas no son débiles, son unas fieras, no se callan nada. No viven escondidas como la prensa le hace creer al mundo occidental. Estas mujeres hacen comentarios tales como lo bueno de la burka es que podemos mirar a todos los hombres sin que nadie nos pille. Y dice también que existían antes del régimen talibán, así que son parte de su cultura y no únicamente una forma moderna de opresión. Bueno, eso es como para chequear después ese texto que puede ser un testimonio interesante viendo la coyuntura que estamos viviendo. Coincido totalmente. Bueno, y en materia económica, Mauricio, ¿cómo estás viendo también el nuevo rumbo de las cosas, digamos, con este relevo en el gobierno en Afganistán? ¿Qué puede pasar? ¿Cuáles son los intereses también de Rusia aquí? Estados Unidos, ¿qué papel va a asumir y demás? A ver, aquí hay mucho. Afganistán empieza de cero y en el sentido económico esto tiene aún más sentido porque hasta este momento la generación de riqueza, la generación de una estructura económica mínima que le permitiera a la gente vivir era básicamente imposible. Y era imposible porque a Afganistán lo condenaron a ser un estado fallido, sobre todo desde el 2001 cuando Estados Unidos intervino. A eso se suma, Lina, el hecho de que, y eso fue otro de los grandes errores de Estados Unidos y algunos países occidentales, apostaron por un gobierno prooccidental, que fue el gobierno de Hamid Karzai, al que le entregaron cientos de millones de dólares y pues básicamente este gobierno lo que hizo fue despilfarrarlos. Se inventaron un Se banco, tiraron la plata. Sí. se apoderaron de la plata. Hamid Karzai y su hermano se fueron, nunca fueron juzgados. Entonces, Afganistán tiene dos problemas. Muy difícil que llegara inversión extranjera en un estado que era fallido, en un estado que no tenía condiciones de seguridad. Y en segundo lugar, con semejantes niveles de corrupción, era muy difícil que todo ese dinero que llegaba en esas mesas de cooperantes en Estados Unidos y en Europa, pues llegaron a las personas que más lo necesitaban. Entonces tenemos un estado en el que no hay inversión extranjera, se roba la plata y para colmo de males está en guerra, porque además en estos 20 años Afganistán ha estado en guerra, entonces obviamente estamos hablando de un país absolutamente arruinado y que tendrá que sobreponerse a esa ruina. Ahora, yo creo que lo de Afganistán es tan catastrófico que lo económico me parece a mí es secundario, digámoslo así, porque estamos hablando de la ¿Que lo supervivencia. económico qué? Ahí se me cortó ese pedacito. ¿Que Tranqui, lo económico qué? lo, 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 no he avanzado mucho igual, lo económico es secundario. Lo más relevante para mí tiene que ver con la seguridad interna, la seguridad de la zona y los ecos que esto pueda tener en otra región del mundo. A ver, yo decía ahorita al comienzo, Estados Unidos había logrado, si se quiere, contener el terrorismo en esta zona, porque pues en realidad hay que decirlo, el Estado Islámico y Al-Qaeda Siria Ay, se me está congelando. salieron, Sí. perdón, ahí ya, ahí me salió el circulito. Yo decía, ahí, Sí, sí, sí. ahí Bueno, ya. yo decía que Estados Unidos en términos del terrorismo había logrado el objetivo de contener el terrorismo, expulsar al Estado Islámico de Siria, expulsar al Estado Islámico de Irak, hasta cierto punto de Yemen, pero lo que no se dice en los medios, y esto yo, a mí digamos, me descorazona, ese terrorismo no desapareció, lo Es- que hizo fue desplazar hacia el Sahel, que es esta zona en el sur de el norte más bien de la África subsahariana, en estados de los que hoy no se habla, como no se habla de Afganistán hace 30 años, que son Níger, Ok. Nigeria, Malí, Chad, Camerún, Benin, Burkina Faso, estados donde todos los días hay atentados terroristas, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, lo que ha ocurrido en Nigeria, en términos, por ejemplo, de asesinato de Interesante. niños y niñas por el simple hecho de ir a la escuela por parte de células cercanas a los talibanes de Al-Qaeda como Boko Haram, es absolutamente eh, dramático, insólito y, insisto, gravísimo que pues estemos esperando a que pase algo muy grave para verlo. Pero el caso es que para mí eso es lo más importante, ver, por ejemplo, más que lo de la economía es importante, pero me parece más importante ver qué van a hacer los talibanes
ejemplo, frente a Al-Qaeda, qué van a hacer los talibanes frente a algunas células que ellos han creado en estos estados que acaban de mencionar, Malí, Chad, Níger, Nigeria, etcétera. ¿Cuál va a ser su postura frente a la estabilidad de la zona? Porque aquí también hay que hablar de una presencia importante de rebeldes en el territorio pakistaní. Histórica, Pakistán es uno de los estados además más involucrado en esta dinámica talibán. Hoy los talibanes pudieron reconquistar el territorio afgano, hay que decirlo, porque Pakistán se prestó como santuario históricamente. Pakistán lleva 20 años, como decimos en Colombia, mamándole gallo a Estados Unidos y a la comunidad internacional diciendo que lucha contra el terrorismo, pero en realidad ha mirado para otro lado, ha recibido el dinero y no ha ejercido ningún control en la frontera, y eso fue lo que le permitió a los talibanes refugiarse y contraatacar. Cierro esta respuesta, perdón, porque me alargué, diciendo que no es anodino que Osama Bin Laden y el mulá Omar hayan sido precisamente abatidos, uno en Abbottabad y otro cerca, en territorio pakistaní. Eso da cuenta hasta qué punto Pakistán es un estado clave para contener un poco el Ok. terrorismo en la zona, que es un tema extremadamente sensible. Ok. Alguien estaba preguntando por acá la incidencia que tiene en las repúblicas exsoviéticas con poblaciones musulmanas la toma de poder. Sí, es una muy buena pregunta. A ver, esa es una pregunta que yo creo que requiere, que la hace alguien que seguramente tiene un muy buen contexto de Asia Central. A ver, yo le doy un contexto muy breve. Cuando la Unión Soviética se desintegró, nacieron muchas repúblicas con mayoría musulmana en Asia Central, como en el caso que mencionaba yo ahorita de Uzbekistán. Surgieron Ujú. países en el Cáucaso Norte como Azerbaiyán, también de mayoría musulmana, y lo que se ha temido, lo que siempre temió China, hoy Rusia, Irán, es que el terrorismo, el extremismo islámico, llegara y afectara un poco a la región y fuera como una suerte de enfermedad regional. Entonces se tiene mucho temor porque algunos grupos extremistas vean el ejemplo de los talibanes y lleven a cabo acciones en estos estados. Yo lo veo poco probable, ¿por qué? Porque a diferencia de Afganistán, a diferencia de esos estados del África subsahariana de los que yo hablaba ahorita, esos estados, ex repúblicas soviéticas, son estados además, muchos de ellos autoritarios, que no les tiembla la mano para combatir con todo tipo de prácticas absolutamente inhumanas lo que entiendan ellos es una amenaza a su seguridad nacional. Y eso en buena medida tiene que ver también con la estructura estatal que dejaron los soviéticos, con fuerzas militares bien entrenadas, con unos soviéticos que ya tenían el levantamiento islámico desde la época de Stalin en el Cáucaso. Entonces, en estas exrepúblicas yo pensaría que las exrepúblicas soviéticas son menos vulnerables al tema del extremismo islámico, y también entiendo que por eso Rusia, y por eso la pregunta es muy buena, también por eso Rusia y China están ahí muy cerca, porque saben que son, en el caso de China, que no está en la pregunta, pero es la misma lógica, la región del Xinjiang, que está muy cerca de esta zona, es una región donde hay mayoría musulmana y es una región que China considera es proclive al independentismo islámico. Entonces ahí a China y a Rusia les interesa que en sus vecindarios no haya estos problemas, y por eso fueron muy rápido a decirle a los talibanes, muy seguramente el mensaje es claro: nos vamos a negociar, pero no vamos a permitir que ustedes alteren la estabilidad de un vecindario que para nosotros es clave. Por eso también es importante la posición de Rusia y de China. Qué interesante. También se ha hablado en esta semana, bueno, hay cosas muy locas en redes sociales, de hecho. Eh, Veíamos a una reconocida directora de un medio de comunicación comparando a los talibanes con una fuerza política de izquierda colombiana. Eh, ¿Hasta qué punto ves tú esas similitudes que algunas personas ven con la política colombiana entre Eh, los... sí, yo creo que eso tiene algo de bueno y algo de malo. Ujú. Obviamente lo primero es malo, ¿no? Cuando uno ve, digamos, los comentarios muy descontextualizados de periodistas y políticas y políticos colombianos, pues uno se preocupa, eh, no necesariamente por el fondo del comentario, porque pues hay comentarios que son risibles, sino que se preocupa porque esa gente el día de mañana puede llegar a gobernar, porque además es gente que difunde información. Entonces creo yo que lo malo es que
pues hay un absoluto desconocimiento y las comparaciones me parece a mí no tienen mucho sentido, porque en América Latina y no solamente en Colombia no tenemos, digamos, problemas de extremismo religioso. América Latina es una zona que históricamente no ha tenido radicalismos, ni a la derecha ni a la izquierda. En realidad eso que nosotros llamamos izquierda radical no es necesariamente una izquierda radical, salvo en los casos, algunos casos de pronto puntuales. Y tampoco hemos tenido extrema derecha, salvo Bolsonaro, tal vez, Uribe, etcétera. En términos generales, la derecha en América Latina ha sido una derecha empresarial y la izquierda ha sido una izquierda muy moderada, muy socialdemócrata. No hemos tenido la extrema derecha que ha tenido Europa, ni la extrema izquierda que ha tenido Europa Central y Europa Oriental. Ni hemos tenido, por ejemplo, ningún conflicto similar, por ejemplo, al de la antigua Yugoslavia, en donde la religión y los elementos etnolingüísticos tuvieron mucho que ver en esa desintegración de Eslovenia, Serbia, Macedonia, Croacia, etc. Entonces, obviamente, esos paralelos son paralelos que no tienen ningún fundamento. Ahora, ¿qué es lo bueno? Y esto también nos remite a lo que estamos viviendo, que nosotros acá, ustedes, yo, Alina, estemos acá reunidos. Perdón, que se me está... Es muy esperanzador, Ujú. es muy esperanzador, Alina, que haya este interés desde un país tan lejano como Colombia por lo que está pasando en Afganistán. En el 96 nos importaba un pito. Cuando se dio el genocidio de Srebrenica en Bosnia, ni nos enteramos. Entonces ahí uno dice, esta es la magia de las redes sociales, ver a tantos jóvenes, a tantas jóvenes diciendo qué podemos hacer por los niños y por las niñas y las adolescentes y las mujeres y los chiquitas en Afganistán. Quiero entender, ver toda esta catarata de opiniones, eso es positivo, porque eso, Colombia es un país además súper ensimismado, le ha importado siempre un rábano lo que pasa alrededor. Entonces, este despertar humanista que intenta entender lo que está pasando en Afganistán, lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando entre Israel y Palestina, lo que está pasando en el Sahel. Hoy la noticia, ahorita lo acabo de ver, la noticia más leída en el tiempo es eh, el asesinato, la ejecución de una mujer en Afganistán a manos de los talibán, una mujer que no se quiso recoger el pelo. La Sí, noticia más leída en el tiempo. Eso habla, muy insisto, dura, muy dura. eh, Ujú. obviamente habla de una tragedia, pero habla de una gente interesada por lo que pasa en el mundo. Entonces yo también creo que la reacción frente a los comentarios de estos políticos y de la periodista en cuestión, la reacción en las redes de la gente burlándose, habla de una sociedad colombiana, creo yo, hoy mucho más humanista y mucho más consciente del tema global, lo cual a mí, digamos, como internacionalista me reconforta. O sea, tu gremio se posiciona, obviamente Sí, porque sí, la pues el gente no trabajo está que mirando solo su nosotros. ombligo. Hay gente que se burla y dice, pero ¿cómo así que ayer estaban hablando de Haití, hoy de Palestina y mañana de Afganistán? Sí, pues es que la gente que se carga de los temas internacionales hace eso. O sea, ¿cómo no? Yo cuando veo a los jóvenes, a la gente joven que estudia economía, ciencia política, periodismo, sociología, historia, y que está preocupada por Haití, por Palestina, por El Salvador, por Nicaragua, por Lesoto, por Nigeria, pues ¿cómo no me voy a alegrar? O sea, Claro, ese porque estamos, sustonelismo es bueno, o sea, no hay indiferencia. y no estamos desconectados, no estamos desconectados. ¿Cómo has visto, Además, cómo has visto el tema de las fake news en esta coyuntura? Hemos visto noticias, por ejemplo, de una periodista de CNN, el antes y el después de la llegada del régimen. Hemos visto noticias falsas como de todos los sabores, tamaños y colores. ¿Cómo ves tú pues este fenómeno? es difícil porque obviamente esto es un tema también que sobrepasa la coyuntura afgana. Es un tema muy grave, sobre todo porque estamos hablando de un país que está viviendo un momento muy sensible. Pero fíjate que así como se hizo viral la imagen del famoso meme mal hecho de la periodista de CNN, inmediatamente se hizo más viral la rectificación de ella y está diciendo, o sea, lo que estamos viviendo es dramático y es muy preocupante, pero ojo, a mí los talibanes no me han amenazado, yo estoy ejerciendo esa imagen esa imagen mía cubierta corresponde a este contexto. Me parece que también tienes razón, ha habido fake news, ha habido noticias falsas, ha habido informaciones imprecisas, pero también me parece que ha habido una reacción suficientemente serena de la gente en las redes sociales
para muchas veces, insisto, aterrizar ciertas informaciones, informar, decir, y creo que también en eso tiene que ver también un poco la conciencia que tienen los talibanes de que están en el centro de una reflexión que es global, ¿sí? El hecho de que están permitiendo, por ejemplo, que las principales cadenas mantengan transmitiendo. Los talibanes lo que han dicho, por ejemplo, esto tiene que ver también con que circule información, le pedimos a la prensa que no se vaya. Hay una imagen muy poderosa que creo que es de esta periodista Clarisa, decía, rodeada como de 20 o 25 personas del régimen talibán, ella hablando cara a cara con ella, y obviamente el líder talibán. Y eso es un poco esta idea de los talibanes de queremos que circule información. Entonces yo pensaría que respecto de lo que está pasando en las grandes ciudades, Herat, Mashhad Sharif, Kandahar, Kabul, es muy probable que circule una información y como ocurre en el resto del mundo, en ciudades más apartadas, en el campo, desafortunadamente, muy seguramente habrá cruce de fotografías, imágenes descontextualizadas, noticias falsas de un lado y del otro, pero creo que la buena noticia es que sigue habiendo personal diplomático que hace que lo que pase en Afganistán sea visible y transparente en cierto punto y siga habiendo presencia mediática de CNN, de Al Jazeera. Hay todavía cadenas más o menos independientes afganas que siguen transmitiendo. Entonces yo, digamos, por ahora, aunque me preocupa siempre el tema de las fake news, no creo que sea necesariamente algo preocupante concretamente en el contexto de Afganistán. Y que no se pierda el foco, digamos que ahorita Afganistán es protagonista, pero que el tema se mantenga, es decir, que todos podamos ser veedores de alguna manera, ¿no? De lo que está pasando. Yo creo que el tema se va a mantener. Es muy difícil que Afganistán salga de la agenda internacional. Afganistán lleva siendo objeto de la agenda internacional eh, 20 años. No ha salido. Obviamente hay momentos, hay dosis más intensas que otras, pero me parece que lo bueno es, no hemos dejado de hablar de Afganistán en los últimos 20 años. Obviamente, creo que eso no es una responsabilidad exclusiva de los medios de comunicación, y ahí retomo un poco lo que decía las redes sociales, ahí depende de nosotros y de nosotros de hacerle seguimiento, de exigir que se informe, exigir a los gobiernos, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer? De estar pendientes también. De nada sirve informes que caigan en el vacío y que no tengan lectoras y lectores. Otra pregunta que hacían por ahí que, bueno, la respondiste ahorita, pero de todas maneras vale la pena retomar, y es mirar esas similitudes entre la historia o la cultura afgana y la nuestra. ¿Tú ves similitudes, digamos, como mencionaba tal vez Humberto de la Calle en estos días, el tema del narcotráfico y allá el tema de la heroína? ¿Tú cómo lo ves? ¿Si hay muchas similitudes o realmente no? Yo pensaría que no, básicamente porque a ver, Colombia, al igual que América Latina, han sido estados abiertos al mundo. Yo decía que Colombia era un estado ensimismado, pero no en esos niveles. Digamos, aquí ha habido una occidentalización desde la época de la colonia. Es decir, llevamos siglos de comportarnos, de hablar, de creer como occidentales. Además, hubo en la década en el siglo XX más bien, un proceso de modernización acelerado, con una urbanización que se ha venido como consolidando en el último tiempo. En el caso de Afganistán, de hecho, es una característica que lo separa por ejemplo, de estas ex repúblicas de las que hablaba ahí alguien, creo que era Andrés, si no estoy mal. Eh, Afganistán es un país, digamos, todavía muy atrasado hasta cierto punto, un país de clanes, un país campesino, un país sin mucha infraestructura industrial, un país cerrado al mundo, es decir, Afganistán ha tenido momentos de apertura. Antes de la intervención de los soviéticos, digamos que hubo una suerte de sueño monárquico, pro-occidental, que efectivamente duró muy poco. Cuando se dio también el paréntesis comunista, se intentó. En realidad han sido intentos, digamos, desconectados y esporádicos. No ha habido un intento por modernizar. Entonces, eso habla de una sociedad que plantea Humberto de la Calle. Yo creo que es desafortunado porque sí, efectivamente no somos los principales productores de cocaína en el mundo,
Afganistán es uno de los principales productores de prima para la heroína, pero Sí. pues a partir de allí a que pues, Afganistán es un estado fallido, no existe, no hay ni siquiera noción de democracia con un montón de problemas, yo creo francamente que es una exageración y habla pues de una ignorancia supina. Toca darles cátedra a los políticos, Mauricio. ¿Cuándo le hacen No, las entrevistas a los pero ¿sabes? precandidatos? Es de sensibilidad y de respeto, porque allí se está pasando por encima, creo yo, de un montón de sistemas culturales. Ahí no hay nada más eurooccidental, no hay nada más eurocéntrico y ofensivo para estos países que ese tipo de comparación. Entonces no creo que sea un tema de estar informado o saber, creo que es un tema de sensibilidad Ujú. y de un poco tener una mente un poco más multicultural. Es que hay una frase de esta médica que estuvo en Afganistán. Ella decía, en algo nos parecemos, y es en una frase que solemos decir que es lo que Dios quiera. Ellos la dicen, obviamente, en su idioma, pero esa es una similitud que ella encontró, digamos, en su recorrido, en su experiencia en Afganistán. Dice, por ejemplo, vaya con Dios o para dar las gracias, Dios le pague. Ellos tienen esos dichos que son parecidos, pero son cosas bonitas, digamos. Nos parecemos Sí, desde lo no, bello, ¿no? Desde lo cultural. sí, en eso sí tienes razón. Nosotros tuvimos a ver, tenemos Afganistán, creo que también lo hablamos contigo. Afganistán no es un estado árabe, eh, pero en Afganistán el mundo árabe tiene una gran influencia porque en general las personas que practican el Islam terminan por aprender el árabe. Muchas de sus palabras del común, el árabe, si se quiere, es el lenguaje por excelencia de la religión islámica. Países que no son árabes necesariamente. Hay una gran influencia del mundo árabe, como en Pakistán, como en Irán, y el propio Afganistán. Nosotros también tenemos un montón de influencia árabe, creo que ustedes lo saben. Eh, Tú, mi tu segundo apellido. ¿Cuál es tu segundo apellido? apellido, Hasir, o mi segundo apellido, Hasir, que Así. El mío es Awad. Somos medio Jawad, parientes. ambos ahí sirio, líbano, palestino. Tenemos muchas de nuestras palabras son traídas del árabe, como ojalá, que es una palabra, además, con una connotación religiosa muy grande. Entonces, mucha de nuestra comunicación, Dios quiera, ojalá, vaya con Dios, si Dios lo permite. De hecho, hay una gran coincidencia en el mundo musulmán árabe y no árabe, y ahí yo sí encontraría en esas poblaciones, digamos, muy fieles a la religión, probablemente un punto de conexión con Afganistán, un punto de conexión como de idiosincrasia. Sí, en ese sentido sí, es cierto y nosotros lo tenemos por el cristianismo y obviamente por la herencia árabe que tenemos en nuestro lenguaje. Aunque a los afganos no les gusta mucho que los comparen con los árabes, o como... No, tienes razón. Lo que pasa es que algunos países del mundo musulmán, eh, como Pakistán, como Irán, como Turquía, Afganistán, eh, digamos que hay una especie como de competencia geopolítica con el mundo árabe. Ha habido momentos de choque. El caso de Irán es tal vez el más emblemático. Irán que está rodeado de países árabes y con buena parte de ellos ha tenido conflictos. Entonces la relación entre el mundo árabe y los estados musulmanes no ha sido necesariamente sana. Y en el último tiempo muchos de esos países musulmanes, ejemplo, que son más radicales que el mundo árabe en la causa palestina, no le perdonan al mundo árabe que ha reconocido a Israel ese hecho. Entonces la relación del mundo árabe musulmán y el mundo no árabe musulmán no es tan sana como muchas veces se piensa. En ese sentido sí tienes toda la razón. Perfecto. Mauricio, algunas conclusiones importantes que viene ahora, que esperar, de qué cosas tenemos que estar atentos, hacerle seguimiento. ¿Tú cómo estás viendo como el desarrollo de esto, de esta emergencia de los talibanes en el poder? ¿Qué viene Mira, ahora? yo creo que es imposible saber qué viene, pero uno puede plantear como posibilidades. Yo creo que pues esto tiene como tres caminos. Eh, una posibilidad es que el mundo haga una suerte de frontera común frente a los talibanes, no lo reconozca.
me refiero al mundo occidental, y se queden con el reconocimiento de Rusia, China, Pakistán, Irán, y se queden aislados del mundo y Afganistán se convierta en una especie como de Corea del Norte, Eritrea, eh, Irán incluso, es decir, estados que están encerrados y que tienen unas relaciones selectivas con el mundo. Para mí es uno de los escenarios más catastróficos porque replica un poco este escenario de países de los que nos vamos olvidando, van generando refugiados, van generando derechos humanos y llegan a un nivel de aislamiento y de autismo que es muy difícil hacer seguimiento. Este es el caso, a juicio del peor, que es Eritrea, bajo la dictadura férrea y Isaias Afewerki, que lleva 20 años violando derechos humanos, uno de los generadores de las peores condiciones para la migración. Ese es el primer escenario, es decir, que se cierren los talibanes, pero que cerremos y eso sea como una especie de caja. El segundo escenario es el que planteaba al principio, que se vuelva como una suerte de Irán, es decir, un país criticado por Occidente, pero con alguna fórmula para asomarse y hacer presión, como ocurre con Irán, y es un país que, insisto, ha venido cambiando algunos grupos que han sido amenazados por el proceso revolucionario, pues en el último tiempo se les han dado garantías. ¿Quién se iba a imaginar, por ejemplo, cuando triunfó la revolución iraní, que es un momento parecido a este, que Irán iba a tener presidentes moderados? O sea, presidentes que iban a venir a Occidente a darse la mano, y eso ha ocurrido, a pesar de que cuando triunfó la revolución era inconcebible. Entonces, eso podría ser un escenario menos catastrófico, y para mí el mejor de todos, pero obviamente es el más lejano, el menos, es que Afganistán adopte una suerte de modelo libanés, iraquí, que es básicamente esta democracia multinacional, lo que se intentó poner desde el 2001, que es decir, no hay una sola nación en Afganistán, hay varias naciones, hay varios grupos. Aquí no hay una nación, por ejemplo, con el caso latinoamericano, y como el caso de algunos países que tienen zanjada la cuestión nacional, y pues lo que hay es como un reparto de poder, como sucede en el Líbano. Entonces, el Congreso está en manos de los sunitas, el Estado está en manos de los chiitas, y el poder ejecutivo está en manos de los que sean maronitas. Una cosa así de alternación, que es un poco lo que le puso fin a la guerra civil libanesa yo sé que no sé, si ustedes están viendo lo que está pasando en el Líbano, obviamente el Líbano sé que está en un momento crítico, pero insisto, es un Estado que con muchas dificultades no ha vuelto a la pesadilla de la guerra civil. Eso a veces la gente se olvida, ¿no? Eh, todos los problemas que tiene hoy el mundo ahora, pero no han vuelto a la pesadilla que vivieron a finales de los 70 y a lo largo de los 80. Entonces, algo así sería para mí lo ideal, pero conozco que esa última idea hay una enorme candidez, hay una enorme carga de optimismo, pero no lo descartaría. Creo que esos son como los escenarios y obviamente todo depende de la forma en que reaccionen los talibanes, Estados Unidos, Europa, las potencias regionales en las próximas semanas. Bueno, y en cualquiera de los tres escenarios, ¿cómo quedan las mujeres? ¿Qué va a pasar con la mujer? En Irán, Mira, pues ya son un poquito más abiertos, pero de todas maneras, qué cosa tan tremenda. ¿Cómo lo ves tú? eh, en el primer escenario catastrófico, catastrófico porque significa renunciar un poco a la posibilidad de asociación, un poco lo que nos ocurrió con Corea del Norte. Hoy no tenemos forma de hablar por los derechos humanos de Corea del Norte o de Eritrea o de hasta cierto punto de estos estados que se cierran como Venezuela, como Cuba, que los cierran, que los encierran. Entonces, para mí ahí los derechos de las mujeres, la verdad, correrían un riesgo enorme, y correríamos el riesgo de que pasen eventos tortuosos como los que se vivieron a mediados de los 90. En el escenario como del modelo iraní, yo pensaría que es un escenario relativamente optimista. Es muy difícil, por ejemplo, que Irán tenga una mujer presidenta. Nunca ha tenido ni siquiera una candidata. Mm. A lo más que se ha llegado es que la portavoz oficial del gabinete, que está compuesto por solo hombres, sea una mujer. Es lo máximo que se ha llegado. Pero cuando uno ve a las mujeres iraníes en las universidades, cuando uno ve mujeres médicas, cuando uno ve mujeres que desafían al régimen, por ejemplo, hace poco se hizo viral unos videos de mujeres afganas, de mujeres iraníes, perdón, bailando breakdance ante la prohibición del ayatollah, un movimiento que hizo viral en el propio Irán. Uno se da cuenta que hoy es imposible para los estados atajar
estas reivindicaciones de libertad. Entonces, para mí, digamos que quedarían salvaguardados de cierta forma sus derechos y obviamente en el último escenario, que es el más optimista de la democracia multinacional, uno pensaría que definitivamente habría garantías como existen en cualquier estado occidental y que existiría la posibilidad de que incluso mujeres ocupen los asientos en los parlamentos, que sean alcaldesas, que sean primeras ministras, que sean presidentas, que estén en verdadero pie de igualdad respecto de los hombres. Pero esos cambios en el mundo musulmán hay que una velocidad mucho más lenta que la velocidad también lenta, hay que reconocerlo, con la que las mujeres han conseguido cosas en Occidente, pero que de todas maneras, a mi juicio, ha sido mucho mejor que respecto a estos países de Oriente y Asia Central. No, Mauricio, excelente echando rulo. De verdad Gracias. agradecerte. No sé si tengas algún mensaje final, algo que quieras contar. Bueno, háblanos de tus redes también para seguirte y estar pendientes también de lo que vayas actualizando y publicando sobre este interesante y otros temas. Y nada, pues agradecer la invitación. Me encanta que hablemos de temas internacionales. Me gusta mucho ver a tanta gente interesada por lo que pasa más allá de nuestras fronteras. Yo acabo de abrir Instagram precisamente para este echando rulo con Alina. Gracias. Mi Instagram es Mauricio Jaramillo Jacir, tengo Twitter que es arroba Mauricio 181212, la gente se burla, porque todo me dice, eso parece ¿cómo se llama? Bueno, una cosa es automática. Y tengo un blog en El Tiempo que se llama Geopolítica, Poder y Democracia. Allí semanalmente publico una entrada sobre estos temas, sobre lo que pasa a veces en estados de los que no se habla, como lo que está pasando ahorita en Bielorrusia, que es muy grave, lo que está pasando en el Sahel. Ahora obviamente hoy publiqué algo porque era imperativo sobre Afganistán. Entonces los invito a que pues sigan esos espacios y ojalá Lina me vuelvas a invitar para hablar de temas internacionales, porque Me pues encantaría, no, que esto nos conecta a todos y a me todas. encantaría. Y sobre el Líbano, por ejemplo, bueno, mis ancestros vienen de por allá, me encantaría como Hay que saber qué hacerlo, está pasando. hay que hacerlo, claro que sí. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Este live Gracias. queda grabado. Lo vamos a subir a YouTube también para las personas que de pronto no se pueden conectar por Instagram. Lo vamos a subir a YouTube en Echando Rulo con Alina. Y bueno, muchísimas gracias a todos, a J. Marino, André, bueno, Dianis, Caro, Jason, Adriana, todo el mundo. Y bueno, gracias, Mauricio. Y un abrazo y que tengas una gran noche. Un abrazo, cuídense, gracias. Que estés bien. Chaito.